Buenas noches, amigos. ¿Desde qué ciudad me están escuchando y qué hora es allá donde están? Hoy les traigo historias reales y escalofriantes de traileros en las carreteras de México. Prepárense para adentrarse en relatos llenos de misterio, miedo y leyendas que solo quienes recorren la noche conocen. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y acompáñenme en este viaje por lo desconocido. Me llamo Juan, tengo 38 años y desde hace 16 años soy trailero. Mi vida es la carretera. Los kilómetros, el motor y la soledad se han vuelto mis compañeros constantes. Vivo en Guadalajara, pero mi ruta favorita cruza el estado de Zacatecas, un lugar donde el viento parece contar historias antiguas y donde las noches son tan oscuras que uno se pierde entre sombras. Una noche, en pleno invierno, salí tarde de la ciudad, con el camión cargado de mercancía que debía llegar a Torreón. Antes del amanecer, el cielo estaba nublado, la luna apenas se asomaba entre las nubes grises y el aire era frío y cortante. El camino parecía interminable y poco a poco la soledad me envolvía como un manto pesado. Conducía despacio, atento a cada curva, cuando sentí algo extraño. El motor comenzó a hacer un ruido raro, como si algo intentara apagarse. Miré el tablero y todo estaba normal, pero el camión perdió potencia, como si el aire se hubiera vuelto denso, casi sólido. De repente, en el espejo retrovisor, vi una figura alargada, negra como la noche misma, que parecía deslizarse por el asfalto sin tocarlo. No tenía forma humana, pero sí un brillo en los ojos que parecía atravesar la oscuridad y mirarme directamente. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo se escuchaba estática y entre ese ruido, un susurro, un lamento apenas audible que decía mi nombre. Juan, Juan. Mis manos se apretaron en el volante. Sentí un frío intenso en la nuca, como si alguien respirara cerca de mi oído. El corazón me latía a 1000 por hora. El camión empezó a perder velocidad y la figura se acercaba cada vez más, envolviendo el camino en sombras. Decidí detenerme en un pequeño descanso, un área vacía y sin luces, donde solo el viento rompía el silencio. Bajé del camión con cautela. El suelo estaba frío y húmedo, y la oscuridad era tan espesa que parecía tragarse mi linterna. El susurro se hizo más fuerte, y sentí una presencia a mi lado, un aliento helado que me rozó la piel. Di un paso atrás, y vi una mano negra y delgada, con dedos largos y garras, que desapareció en la neblina. Corrí hacia el camión, cerré las puertas, y encendí el motor con fuerza. La figura quedó atrás, pero una sombra se quedó pegada a la cabina, moviéndose lentamente como si esperara algo. Llegué a Torreón con las manos temblando y el cuerpo sudando frío. Desde esa noche llevo siempre una cruz colgada en el espejo y cada vez que estoy solo en la carretera escucho ese susurro recordándome que no estoy tan solo como creo. Después de esa primera noche, pensé que todo había quedado atrás, que solo fue un sueño provocado por el cansancio y el frío. Pero no fue así. La carretera me volvió a hablar. Pasaron unos días, y ya de regreso a Guadalajara, me tocó atravesar nuevamente esa ruta por la madrugada. El aire estaba más pesado, y el silencio más denso. Sentí una presencia antes de verla, como si la misma oscuridad me estuviera observando. El camión avanzaba lento, y el motor parecía sufrir con cada kilómetro. En el espejo retrovisor apareció otra vez esa figura, pero esta vez más cerca, más definida. Tenía una forma oscura, alargada, con ojos que ardían como brasas apagadas. Intenté girar la cabeza, pero un frío paralizante me lo impedía. Mi respiración se hacía entrecortada, y una opresión en el pecho me impedía concentrarme. El susurro volvió, esta vez más claro y amenazante. No deberías seguir. Mis manos temblaban, y el sudor frío recorría mi espalda.
La radio volvió a emitir estática, mezclada con una voz grave que parecía cantar un lamento antiguo, un canto de almas perdidas. Decidí apagar las luces del camión. En la oscuridad total escuché pasos sobre el techo de la cabina, lentos, como si alguien caminara despacio, buscando la mejor forma de entrar. Sentí algo rozar mi mano, una textura áspera y fría, que me hizo saltar y soltar el volante, pero cuando miré no había nada, solo la penumbra que se tragaba todo. Me armé de valor, encendí las luces y aceleré con fuerza, deseando dejar atrás esa presencia que parecía querer atraparme. Pero justo cuando creía que me libraría, el camión se detuvo abruptamente en medio de la nada. Intenté arrancar, pero el motor no respondía. La oscuridad se cerró alrededor como un manto, y una risa baja y seca resonó en mis oídos. Entonces apareció, justo frente a mí, una figura que no olvidaré jamás, alta, vestida con ropas negras y raídas, con un rostro cubierto por una máscara blanca y ojos huecos que me atravesaron el alma. La sombra alargó una mano huesuda hacia mí, y un frío insoportable me paralizó. Pero antes de que pudiera caer en el abismo, cerré los ojos y recé en voz baja, recordando las palabras que mi madre me enseñó cuando niño. Al abrirlos, la figura había desaparecido. El motor volvió a rugir, y pude arrancar con un temblor que aún siento en el cuerpo. Desde entonces no he vuelto a viajar de noche por esa carretera, y cada vez que escucho el viento en las rutas solitarias, siento que esa sombra sigue ahí, vigilando, esperando. Me llamo Roberto, tengo 45 años y llevo casi 20 años manejando mi tráiler por las carreteras de México. Soy de Saltillo, un pueblo pequeño, donde todos conocen a todos, pero mi vida está en la ruta, en esos caminos largos y solitarios que atraviesan montañas, desiertos y bosques. La madrugada en que pasó lo que les voy a contar parecía una noche cualquiera. Después de dejar una carga pesada en Puebla, decidí tomar un descanso en una gasolinera pequeña, casi olvidada por el tiempo, en medio de un tramo solitario entre montañas. La noche estaba cerrada, tan oscura que ni la luna se atrevía a aparecer. Solo unas pocas estrellas asomaban tímidas detrás de unas nubes bajas y pesadas. El aire era frío. Ese frío que no se siente solo en la piel, sino que cala hasta los huesos, como si la noche tuviera una presencia propia, densa y fría. Aparqué el camión con cuidado y entré a la cabina. Encendí la radio a un volumen bajo, buscando algo que calmara el silencio. Me recosté en el asiento y cerré los ojos, dejando que el cansancio hiciera lo suyo. Dormí poco, porque el aire era tan frío que me despertó varias veces. Cuando abrí los ojos, sentí que algo había cambiado. Un peso en el ambiente, un escalofrío que recorrió mi espalda. Volteé despacio hacia el asiento de copiloto y ahí estaba él, un hombre alto, vestido con ropa vieja, un sombrero ancho que le tapaba el rostro y una mirada profunda que me traspasaba el alma. El miedo me paralizó. No podía hablar, no podía moverme. El silencio entre nosotros era pesado, casi tangible. La única luz venía de la pantalla de la radio, que empezó a emitir un ruido fuerte, una estática que creció hasta llenar toda la cabina. El frío se intensificó. Pude ver mi aliento formando nubes blancas en el aire y el del hombre también, aunque parecía más un vapor oscuro, como si respirara la misma noche. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Sentí que mis músculos se tensaban, como si algo invisible me sujetara. Entonces la voz ronca de la radio cambió y empezó a susurrar historias. Historias de viajeros perdidos, atrapados en esa carretera, entre este mundo y otro.
Historias de almas que no encuentran descanso y que buscan compañía en la oscuridad. La figura no decía nada, solo me miraba con tristeza infinita, como si quisiera contarme algo que no podía decir en palabras. Poco a poco, el hombre comenzó a desvanecerse, primero su sombrero, luego sus manos, hasta que solo quedó un olor extraño en la cabina, a tierra mojada, madera vieja y humo. Aterrado, encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. El silencio volvió a reinar, pero el eco de esa voz y esa mirada siguen conmigo. Desde esa noche, cada vez que hago esa ruta, reviso el asiento de copiloto antes de dormir, con la esperanza de que el pasajero invisible no haya vuelto a subir conmigo. Después de aquella noche, algo dentro de 1900 me cambió. No era solo miedo, era una mezcla extraña de curiosidad y terror, como si parte de mi alma se hubiera quedado atrapada en esa cabina con aquel hombre sin rostro. Volví a la carretera varias veces, pero cada viaje tenía un peso diferente. La noche parecía más oscura, el viento traía susurros lejanos que no podía entender, y la radio se apagaba justo cuando intentaba buscar compañía en sus voces. Una madrugada, mientras cruzaba un tramo especialmente aislado, sentí de nuevo esa presencia. Era como un frío que me rozaba la nuca, una sombra que parecía deslizarse en el asiento de copiloto. Intenté no mirar, pero mis ojos se negaban a obedecer. En el reflejo del espejo vi un rostro pálido, sin ojos, solo un vacío oscuro que me miraba con tristeza infinita. La radio volvió a emitir estática, pero esta vez, entre el ruido, escuché una canción antigua, un corrido triste que hablaba de un hombre que se perdió en la ruta y nunca regresó. Mi respiración se aceleró y el sudor frío cubrió mi frente. El camión parecía cobrar vida propia y sentí que las ruedas giraban con un ritmo diferente, como si la carretera estuviera marcando un destino que no podía evitar. Decidí entonces hacer una pausa. Estacioné en un pequeño claro rodeado de árboles que parecían susurrar entre ellos. Bajé del camión y el aire estaba tan frío que me dolían los pulmones al respirar. Caminé unos pasos y sentí que alguien me seguía. Escuché pisadas suaves, pero cuando me giré no había nadie, solo la neblina que empezaba a cubrir todo, haciendo que la realidad se volviera borrosa y frágil. Regresé al camión, cerré las puertas con fuerza y encendí el motor. Mientras arrancaba, vi por el rabillo del ojo una figura que desaparecía entre los árboles, una silueta que parecía querer despedirse o advertirme. Desde ese día no duermo bien en la carretera. Cada sonido, cada sombra me recuerda que hay algo más allá de lo visible, algo que viaja conmigo y que espera paciente el momento de hacerse presente. A veces, en la soledad de la noche, cuando el viento susurra entre las hojas, creo escuchar una voz que dice mi nombre, y sé que mi pasajero invisible nunca me ha dejado realmente solo. Me llamo Ernesto, tengo 39 años, y desde hace más de 15 años la carretera es mi hogar y mi cárcel al mismo tiempo. Cada kilómetro recorrido me acerca a un destino, pero también a misterios que solo los que vivimos en la soledad del volante podemos entender. Aquella noche, la neblina era tan espesa que parecía una manta blanca que envolvía todo. Apenas podía ver a unos pocos metros delante del camión. El frío se colaba por las rendijas y mis dedos, enguantados, se aferraban al volante con fuerza. El silencio era absoluto, solo roto por el suave murmullo del viento entre los árboles que bordeaban la carretera. Mientras tomaba la curva peligrosa, una sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. Sentí un peso en el pecho, una presión que me hacía difícil respirar con normalidad. Mis ojos buscaron en la oscuridad y entonces la vi. Allí estaba ella, de pie al borde del asfalto. Su vestido blanco parecía flotar en la bruma,
y el tenue halo de luz del farol la hacía parecer casi irreal, como si fuera un fantasma atrapado entre este mundo y el siguiente. Su cabello largo ondeaba suavemente con el viento, pero sus ojos, esos ojos vacíos y oscuros, me atravesaron como cuchillos helados. Pude sentir un escalofrío que subía desde la nuca hasta la punta de mis dedos, y el tiempo pareció detenerse. Quise hablarle, preguntarle si necesitaba ayuda, pero la voz me falló. Solo salió un susurro apagado que se perdió entre la neblina. La figura permaneció inmóvil, mirándome fijamente, sin expresión ni vida. Intenté arrancar el motor para seguir, pero éste no respondió. El frío se intensificó, y una presencia invisible parecía rodear la cabina, apretando mi pecho, robándome el aliento. Miré por el espejo retrovisor y vi cómo la mujer comenzaba a desvanecerse lentamente entre la neblina, como si la misma oscuridad la absorbiera. Entonces escuché un susurro que parecía salir de todas partes a la vez, un lamento suave y desesperado que decía: «No te detengas, no mires atrás». El corazón me latía con fuerza, sentía que la sangre corría fría por mis venas. Cada segundo que pasaba sentía que me ataba más a ese lugar, a esa curva maldita. Con un esfuerzo enorme logré encender el motor. El camión cobró vida y aceleré, sin mirar atrás, sintiendo que una sombra invisible me perseguía, que sus ojos vacíos seguían clavados en mí. Llegué a Morelia con las manos temblorosas y el cuerpo bañado en sudor frío. Desde entonces, cada vez que paso por esa curva, reduzco la velocidad, susurro una oración y siento que una presencia me acompaña, recordándome que en la carretera hay secretos que nunca deben ser desafiados. A veces, cuando la noche está en su punto más oscuro, escucho un suspiro en el viento y sé que la mujer de la curva sigue ahí, esperando que alguien más se detenga para escuchar su historia. Desde aquella noche no puedo dejar de pensar en ella, en esa mujer de ojos vacíos que parecía atrapada entre dos mundos, como un alma en pena buscando algo que perdió hace mucho tiempo. Una noche, mientras descansaba en un pequeño hotel en Morelia, me desperté sobresaltado por un sueño que parecía más una memoria que un simple sueño. Vi a una joven hermosa, con ese mismo vestido blanco y cabello largo, caminando por un sendero oscuro, rodeado de árboles altos. Su rostro irradiaba tristeza y miedo. La escuché llorar, sollozar desconsolada. En el sueño, la vi detenerse en una curva, igual que la de la carretera por donde yo pasé. Un grupo de hombres con sombreros oscuros la rodeaban, sus rostros cubiertos por sombras. Ella intentaba alejarse, pero sus pies parecían clavados al suelo. De repente, uno de ellos levantó la mano y el sonido de un disparo rompió la noche. La joven cayó y su vestido se manchó de rojo. Sentí el dolor de esa escena como si fuera mío, un dolor antiguo y profundo. Entonces, la figura de la mujer del camión apareció, sus ojos vacíos se llenaron de lágrimas negras y su voz resonó en mi mente. No olvides mi historia. Me desperté sudando frío, con el corazón latiendo desbocado. Desde entonces, cada vez que paso por esa curva, siento que no solo está el espíritu de una mujer, sino el peso de una injusticia que nunca fue resuelta. Yo, un simple tráilero, me he convertido en guardián de su historia, en testigo de su sufrimiento eterno. A veces, cuando la noche está más oscura y la neblina cubre el camino, hablo con ella en silencio, le prometo que no la olvidaré, que contaré su historia para que su espíritu encuentre paz. Pero sé que mientras la carretera exista y los secretos del pasado sigan enterrados en la tierra, la mujer de la curva seguirá apareciendo, buscando justicia y compañía en la soledad de la noche. Con el paso del tiempo, la presencia de la mujer en la curva dejó de ser solo miedo para convertirse en un peso en mi conciencia. Sentía que no podía seguir siendo un simple espectador de su sufrimiento.
Un día decidí detenerme en ese lugar con más tiempo, durante el día, para buscar pistas, entender quién era esa mujer y qué tragedia la había condenado a vagar eternamente. Recorrí la curva, hablé con vecinos, ancianos, que conocían la historia, pero que tenían miedo de contarla. Descubrí que hace muchos años, una joven llamada Isabella desapareció allí, justo en esa curva, víctima de una injusticia que nadie quiso resolver. Con esa información me sentí impulsado a hacer algo. Busqué a sus familiares, a la policía local, y compartí todo lo que había vivido y aprendido. Juntos organizamos una pequeña ceremonia, una misa en memoria de Isabella, en esa misma curva, con flores y velas. Esa noche, cuando pasé por la curva, el aire se sentía diferente. La neblina seguía allí, pero el frío ya no calaba hasta los huesos. Vi una figura blanca entre la niebla, pero esta vez sus ojos tenían luz, una paz que no había sentido antes. Su susurro fue suave, casi un suspiro de agradecimiento. Gracias. Desde entonces no he vuelto a verla en esa curva, pero su historia vive en mí y en cada trailero que pasa por ese camino. Aprendí que en la carretera, además del asfalto y la soledad, hay almas que buscan justicia, redención y memoria, y que a veces solo hace falta que alguien escuche para que un espíritu encuentre la paz que merece. Me llamo Luis, tengo 41 años y soy trailero desde hace más de 20 años. Nací en León, Guanajuato, y la carretera es mi vida y mi destino. En esos años he aprendido que no solo el asfalto y el motor cuentan historias, también el viento, el silencio y las sombras guardan secretos que solo los que viajan solos conocen. Aquella madrugada, cruzaba el tramo solitario entre San Luis Potosí y Zacatecas. La luna era un hilo de luz pálida que apenas iluminaba la carretera. El aire estaba frío, seco, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. El camión avanzaba lento, y mi mente divagaba entre recuerdos y sueños de casa. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Un sonido tan fuerte y lleno de desesperación que casi perdí el control del volante. El grito venía de un pequeño puente que cruzaba un río seco, apenas un cauce rocoso, con agua estancada en charcos oscuros. Frené bruscamente. El motor rugió y me detuve en el borde del puente. Bajé del camión y el frío me caló hasta los huesos. El viento empezó a soplar con fuerza, arrastrando hojas secas y polvo. El silencio volvió, pero en mis oídos aún retumbaba aquel grito, como un eco imposible de ignorar. Caminé hacia el borde del puente y sentí una presencia, un frío profundo, que no provenía del aire, sino de algo invisible y pesado. Allí, entre la neblina que empezaba a levantarse, vi una figura borrosa. Era una mujer joven, con ropas raídas y sucias, el cabello enredado y húmedo que caía sobre su rostro pálido. Sus ojos reflejaban una desesperación tan grande que sentí un nudo en la garganta. Intenté acercarme y hablarle, pero antes de que pudiera, la figura se desvaneció en la neblina, como un espejismo que se escapa al amanecer. El puente crujió. Un sonido que parecía venir de pasos invisibles que caminaban sobre la madera vieja y podrida. Sentí un toque helado en el hombro. Giré lentamente, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Solo el susurro del viento que parecía decir «Ayúdame, ayúdame». Esa noche, de regreso en la cabina, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía ese rostro triste, escuchaba ese grito que se me clavaba en el alma. Recuerdo que años atrás un colega trailero me contó sobre esa zona. Me dijo que hace mucho tiempo una joven llamada Mariana vivía cerca del río. Se decía que estaba comprometida con un hombre que desapareció misteriosamente antes de la boda.
La historia cuenta que Mariana, desesperada, caminaba por ese puente cada noche, esperando que su amado volviera, pero un día nunca regresó a casa. Algunos dicen que cayó al río seco durante una tormenta, otros que fue víctima de algo más oscuro. Desde entonces, muchos han escuchado gritos en la madrugada y algunos han visto a una mujer de blanco pidiendo ayuda, atrapada entre la vida y la muerte. Volviendo al presente, cada vez que paso por ese puente, bajo la velocidad y dejo que el respeto y el miedo me guíen. A veces, en la soledad de la noche, cuando el viento sopla fuerte y la neblina cubre el camino, creo escuchar nuevamente ese grito desgarrador y aquel susurro de auxilio. Sé que Mariana sigue ahí, atrapada en ese lugar, buscando que alguien escuche su historia y la libere. No podía seguir cargando ese peso solo. Sentí que Mariana necesitaba algo más que mis palabras o mi respeto. Sentí que debía hacer algo para ayudarla a encontrar paz. Un día, después de hablar con varios habitantes del pueblo cercano al puente, logré reunir a algunas personas para hacer una pequeña ceremonia. Trajimos flores, velas y palabras para honrar su memoria. Llegamos al puente justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y la neblina empezó a ascender lentamente, envolviendo todo en un manto gris. Nos reunimos en silencio, cada uno con su oración o pensamiento, y pedimos que Mariana encontrara descanso, que su alma pudiera liberarse del tormento que la ataba a ese lugar. Mientras las velas parpadeaban con el viento, sentí una presencia suave y cálida que me acariciaba el rostro, un susurro amable que decía, «Gracias». Desde aquella noche, cuando paso por ese puente, la sensación de miedo se ha disipado. Ya no escucho aquel grito desgarrador ni siento la presencia pesada. Sé que Mariana finalmente encontró paz, gracias a que alguien escuchó su historia y le ofreció una despedida digna. Pero también sé que en las carreteras de México hay muchas otras almas que esperan ser escuchadas, que en la soledad del volante se esconden historias que solo los traileros podemos conocer. Y por eso, cada vez que escucho un susurro en la noche, me detengo, presto atención y recuerdo que no estoy solo. Me llamo Esteban. Soy trailero desde hace más de 25 años. La carretera para mí es como una segunda casa, pero también un lugar lleno de sombras y secretos que pocos conocen. Aquella noche, cruzaba un tramo entre Durango y Chihuahua, un camino que siempre me había parecido tranquilo, aunque solitario. La luna estaba oculta detrás de nubes densas, y el aire tenía el olor fresco de la tierra mojada y los pinos. Mientras avanzaba, noté que el GPS empezó a fallar. La señal se perdió por completo. No le di mucha importancia, acostumbrado a la soledad y a guiarme por instinto. Pero entonces, las luces del camión comenzaron a iluminar una carretera que parecía no tener fin. La curva se repetía una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Pasaron horas y kilómetros, pero no aparecía ningún pueblo, ningún señalamiento, solo la misma curva y los mismos árboles altos que parecían susurrar entre ellos. Fue entonces cuando vi a un hombre parado a un lado del camino. Vestía ropa vieja, un sombrero que le cubría el rostro y hacía señas para que me detuviera. Desconfiado, bajé la ventanilla y le pregunté qué necesitaba. El hombre me miró con una expresión triste y me dijo, «Esta carretera no termina, amigo. Muchos han quedado atrapados aquí, y tú puedes ser el siguiente». Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Intenté arrancar, pero el motor no respondió. La niebla empezó a rodear el camión, y la temperatura cayó bruscamente. Las voces comenzaron a susurrar desde la oscuridad, relatos de traileros que desaparecieron sin dejar rastro, atrapados en este tramo entre mundos. Recuerdo una conversación con un viejo trailero llamado Javier, que me contó sobre la carretera sin fin.
Me habló de un lugar en el norte donde el tiempo se distorsiona, donde algunos conductores desaparecen sin explicación, y otros vuelven con los ojos llenos de miedo y sin poder contar lo que vivieron. Me dijo que ese lugar es una trampa para las almas errantes, una zona donde el pasado, el presente y el futuro se mezclan, y solo los que tienen fe y coraje pueden salir. Volviendo al presente, recé con fuerza, buscando calma y valor para encender el motor de nuevo. Sentí cómo una energía extraña me envolvía, como si la misma carretera decidiera darme una segunda oportunidad. Finalmente, el motor rugió, y la niebla se disipó lentamente. La carretera volvió a ser normal, la curva desapareció, y la señal del GPS volvió. Desde esa noche, cada vez que paso por esa ruta, respeto el camino. Sé que hay misterios que solo se revelan a los que escuchan con el alma abierta. Cuando finalmente logré encender el motor, sentí un enorme peso salir de mi pecho, como si la misma carretera me hubiera liberado de ese lazo oscuro. La niebla comenzó a disiparse lentamente y las curvas repetitivas desaparecieron, dando paso a la carretera que conocía, real y concreta. Miré por el espejo retrovisor y ya no había señal del hombre con ropa antigua, ni de la niebla misteriosa, solo el silencio reconfortante de la noche estrellada. Esa noche, mientras seguía mi camino, entendí que algunas carreteras guardan secretos que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Son caminos entre mundos, donde el tiempo no corre de forma lineal y donde el miedo puede atrapar almas para siempre. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, hago una oración, no solo por mí, sino por todos, los traileros que quizá hayan quedado atrapados en ese laberinto eterno. Sé que la carretera me dio una segunda oportunidad y que no todos tienen esa suerte. Y aunque el asfalto parezca simple bajo las ruedas, llevamos en las carreteras de México historias, fantasmas y misterios que nos recuerdan que no todo en este mundo es como parece. Me llamo Jorge, tengo 37 años y llevo más de 15 años trabajando como trailero. Soy originario de Oaxaca, una tierra llena de mitos, tradiciones y leyendas que desde niño me han acompañado y formado parte de mi identidad. Aquella noche comenzó como tantas otras. La carretera oscura, el sonido constante del motor, el viento que se colaba por las rendijas del camión y el aroma húmedo de la tierra mojada mezclado con hojas secas y madera vieja. Iba cruzando la ruta que une Oaxaca con Veracruz, una de las carreteras más peligrosas y solitarias que conozco. Los árboles formaban un túnel oscuro sobre el asfalto y la niebla descendía poco a poco, como si la naturaleza quisiera envolver todo en un manto blanco y silencioso. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, buscaban cualquier señal o luz que rompiera esa atmósfera de quietud opresiva. Sentía el latido acelerado de mi corazón, mezclado con una mezcla extraña de calma y alerta. De repente, al borde de la carretera, entre la bruma, apareció la silueta de un hombre. Vestía ropa vieja y gastada, con un sombrero de ala ancha que apenas dejaba ver su rostro. Lo que me detuvo por completo fueron sus ojos. Eran dos luces rojas, intensas y ardientes, como brasas que brillaban en la oscuridad, atravesándome con una mirada que sentí como fuego. Mi cuerpo reaccionó al instante. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla, con la esperanza de ofrecerle ayuda. Le pregunté con voz firme si necesitaba algo, pero el hombre permaneció en silencio. Entonces, ante mis ojos, su cuerpo empezó a cambiar. La piel se volvió áspera y escamosa, sus manos se transformaron en garras afiladas y su rostro mutó hasta convertirse en una mezcla aterradora de hombre y bestia, con colmillos largos y ojos llenos de furia y tristeza. Un rugido profundo,
Un sonido que parecía resonar desde las entrañas mismas de la tierra llenó el aire, helando mi sangre. En un parpadeo, la criatura desapareció entre la neblina, dejando un olor a humo, tierra quemada y un silencio que se sentía denso, casi tangible. Me quedé temblando, aferrado al volante, con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor de guerra. Recordé a mi abuelo contándome historias cuando era niño. Me hablaba de los nahuales, seres poderosos capaces de transformarse en animales o criaturas temibles, guardianes de la naturaleza y custodios de las tradiciones ancestrales. Me dijo que los nahuales aparecen para proteger a los suyos y castigar a quienes desprecian o dañan la tierra y sus espíritus. Dijo que esas criaturas no buscan hacer daño sin motivo, sino que prueban el respeto y la humildad de quienes cruzan su camino. Desde aquel encuentro, sentí una presencia constante a mi lado en la carretera. No era maligna, sino vigilante, como un guardián invisible que me observa para asegurarse de que no olvide quién soy ni de dónde vengo. A veces, el olor a tierra quemada vuelve con el viento y en noches de niebla densa, siento que el nahual camina junto a mí en silencio. He aprendido que el verdadero poder del nahual está en la conexión con nuestras raíces y en el respeto a las fuerzas que habitan en lo invisible. Despecho profundo. Con el tiempo hice un pequeño altar dentro del camión, donde dejo ofrendas, una vela encendida, copal y flores. Antes de cada viaje, rezo para pedir permiso y protección. Sé que no solo es la carretera la que debo respetar, sino todo aquello que habita en las sombras y en la tradición. Aunque nunca he vuelto a ver al nahual con mis propios ojos, siento su presencia cuidándome y guiándome. Entendí que en México, la línea entre lo humano y lo sobrenatural es delgada y que cada kilómetro recorrido es un diálogo silencioso con el pasado, con espíritus y leyendas que nos enseñan que el miedo también puede ser respeto. Desde que comencé a manejar como trailero, aprendí a confiar en mi intuición más que en cualquier señal visible. La carretera entre Veracruz y Oaxaca es conocida por sus curvas peligrosas y su ambiente misterioso, especialmente durante la noche. Pero nunca imaginé que esa ruta me llevaría a enfrentar algo más allá de lo natural. Salí de Veracruz pasadas las 10 de la noche, cargado con cajas de café recién cosechado que debían llegar al amanecer a un pequeño pueblo en Oaxaca. El camión ronroneaba suavemente y yo mantenía la mirada fija en la estrecha carretera que serpenteaba entre las montañas, mientras una niebla densa comenzaba a envolver los árboles y la tierra. La soledad era absoluta. Solo el sonido constante del motor y el crujir de las llantas sobre el asfalto húmedo rompían el silencio. Cerré por un momento los ojos mientras una brisa fresca entraba por la ventana abierta, trayendo consigo un aroma peculiar, una mezcla entre tierra mojada y flores marchitas. Esa fragancia me pareció extrañamente familiar, pero no pude precisar de dónde venía. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Abrí los ojos y al hacerlo, escuché un golpe seco y rápido contra la puerta del camión. Mi corazón se aceleró al instante. Miré hacia el costado, pero solo vi sombras borrosas que se movían con rapidez. El miedo comenzó a instalarse. Pensé en detener el camión, pero algo en mí me impulsó a continuar. Pocos minutos después, la radio, que había mantenido apagada, se encendió súbitamente. De sus parlantes salió una melodía suave y melancólica, una canción antigua que mi abuela solía cantar cuando yo era niño. La voz del cantante era profunda, casi un lamento que parecía venir de otro tiempo. El aire en la cabina se volvió más frío y denso, como si el espíritu de la canción invadiera el lugar.
Miré por el retrovisor y vi una figura parada al borde de la carretera, justo detrás de mi camión. Su rostro estaba oculto bajo una capucha negra y no se movía. La niebla parecía envolverla, pero sus ojos brillaban con un fulgor opaco y triste que me caló hasta los huesos. El golpe contra la puerta se repitió, esta vez con más fuerza. Sentí que la figura quería entrar, necesitaba ayuda. Por un impulso inexplicable, bajé la velocidad y abrí ligeramente la ventanilla. Una mano pálida, huesuda y fría apareció, seguida por un brazo delgado y tembloroso. —¿Me das un aventón? —susurró una voz ronca como un lamento que salía de las profundidades. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero al mismo tiempo sentía una compasión inexplicable. Abrí la puerta del copiloto y la figura subió sin decir palabra. Su presencia hizo que la temperatura descendiera aún más, y un olor a flores marchitas inundó la cabina. Durante el viaje no habló ni una sola vez. Solo respiraba hondo, un sonido entrecortado que me ponía los nervios de punta. Cada vez que la miraba de reojo, su rostro seguía oculto en la sombra de la capucha. A veces sentía que sus ojos me observaban con tristeza infinita. El motor comenzó a fallar de forma extraña. Las luces titilaban y el camión hacía ruidos metálicos que nunca había escuchado, como si algo quisiera detenernos. Cuando llegamos a una curva particularmente peligrosa, la figura extendió una mano huesuda hacia el volante. Sentí que mi control se desvanecía, pero con todas mis fuerzas aparté su mano y pisé el freno bruscamente. El camión derrapó, las ruedas chirriaron y por un momento sentí que nos íbamos a salir de la carretera. La niebla se hizo más espesa y densa, envolviéndonos por completo. Entonces la figura desapareció. Un vacío frío invadió la cabina y el olor a flores marchitas se diluyó en el aire. El asiento del copiloto estaba vacío. Miré de nuevo al retrovisor y la vi a ella, una mujer vestida con un vestido blanco, mojado y sucio, parada en la cuneta de la carretera. Su cabello largo y negro cubría su rostro, pero sus ojos eran dos pozos profundos llenos de desesperación y tristeza. Escuché su lamento, un grito silencioso que se mezclaba con el viento y la lluvia leve que comenzaba a caer. Sabía que era el espíritu de una mujer que había muerto ahí hacía años, atrapada entre la vida y la muerte, buscando un último viaje para encontrar la paz. Desde esa noche, cada vez que tomo esa carretera, la canción antigua vuelve a sonar en la radio y siento una mano invisible posarse en mi hombro, recordándome que algunas almas nunca encuentran descanso y que el camino está lleno de historias que solo unos pocos se atreven a contar. Desde niño, la carretera federal que atraviesa el árido desierto de Chihuahua fue parte de mi vida. Mi padre también fue trailero, y cada vez que él regresaba, me contaba historias de la ruta, de los peligros no solo visibles, sino los que se esconden en la oscuridad y el silencio. Jamás pensé que alguna de esas leyendas pudiera hacerse real, hasta que ocurrió aquella noche que me cambió para siempre. Era un martes, poco después del atardecer, y acababa de salir de Ciudad Juárez, cargado con una caja de frutas frescas que debía entregar a Monterrey. Mi camión estaba en buenas condiciones, y el trayecto, aunque largo, solía ser tranquilo. Pero esa noche, algo en el ambiente se sentía distinto. Al principio, no le presté atención. La carretera, como siempre, parecía un monstruo de asfalto que se extendía sin fin ante mí, con sus curvas solitarias y postes que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Mientras manejaba, la cabina iluminada solo por las luces del tablero, sentí como el aire fresco de la ventanilla abierta me golpeaba el rostro, trayendo consigo un olor extraño. No era el típico olor a tierra seca o a polvo, sino algo entre humedad y putrefacción, una mezcla imposible que me puso la piel de gallina. Miré a los lados,
pero solo vi el desierto, sus sombras alargadas y árboles secos que parecían formar figuras inquietantes en la penumbra. Pasaron los kilómetros y, con cada uno, la temperatura empezó a bajar. No era el frío habitual de la noche, sino uno que se sentía como si algo frío se alojara dentro de mi pecho y bajara por mi espalda. Intenté poner música, pero la radio solo emitía estática, como si alguien más quisiera silenciarla. De repente, una luz apareció detrás de mí. Primero pensé que era otro camión, pero conforme me fijé, noté que era más tenue, casi espectral. Esa luz me seguía sin importar si aceleraba o frenaba, manteniendo una distancia constante, exactamente 200 metros detrás de mí. El sudor empezó a resbalar por mi frente y un nudo se formó en mi garganta. El silencio dentro de la cabina se volvió ensordecedor y el frío se intensificó. Miré el retrovisor y vi claramente que la luz que me seguía tenía forma. Era un camión viejo, oxidado, con faros amarillentos que parecían ojos sin vida. Quise acelerar para dejarlo atrás, pero mis manos temblaban demasiado. La radio comenzó a cambiar el volumen. La estática se convirtió en un susurro apenas audible, que parecía pronunciar mi nombre con una voz profunda y rasposa, una voz que no reconocía, pero que me helaba el alma. «José, José», susurraba la voz. Mi corazón se aceleró y la visión se volvió borrosa. Giré la cabeza hacia la ventanilla del copiloto, y ahí estaba, una sombra negra más alta que cualquier hombre, flotando a mi lado. Su rostro era un vacío oscuro, sin rasgos, pero con dos ojos rojos que brillaban con intensidad malévola. Sentí que su mirada me atravesaba y que una presión invisible apretaba mi pecho. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el viento que se colaba por la ventanilla. El camión empezó a perder velocidad, como si la sombra controlara mi vehículo. Mi cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverme, mientras la sombra extendía una mano huesuda hacia mí. De pronto, el motor se apagó y el camión quedó detenido en medio de la carretera, rodeado por un silencio absoluto que solo era interrumpido por el eco de mi respiración entrecortada. El frío me caló hasta los huesos y una niebla densa comenzó a levantarse alrededor. La sombra desapareció y las luces del camión espectral se acercaron lentamente hacia mí como si quisieran atraparme en su oscuro mundo. Sentí el viento helado rozar mi cuello y una voz detrás mío susurró: «No deberías estar aquí». Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie. Solo el desierto infinito y la oscuridad que parecía tragarse todo. El miedo me paralizó, pero la desesperación me dio fuerza. Logré arrancar el motor y pisé el acelerador a fondo. Las luces del camión fantasmal se desvanecieron en la distancia y el frío desapareció casi al instante. Al llegar a la primera gasolinera temblando, pedí ayuda. Los empleados me miraron con preocupación, pero ninguno quiso acompañarme a la carretera. Me dijeron que esa ruta tenía una mala fama. Era conocida entre los traileros como la carretera que devora almas. Nadie sabe qué pasó con los que desaparecieron ahí, ni qué es esa sombra, ni ese camión viejo. Solo sé que esa noche mi alma rozó algo que no pertenece a este mundo y que desde entonces, cada vez que conduzco cerca de ese tramo, siento que esa carretera me observa, esperando a que baje la guardia. Todavía escucho la voz en la radio, en las noches solitarias, y sé que, si vuelvo a esa carretera, podría no salir vivo. Nunca he sido supersticioso. En la carretera uno aprende a confiar más en las llantas que en los fantasmas, más en el nivel del aceite que en los susurros. Pero hubo una noche en la que todo lo que creía saber se desmoronó. La ruta entre Ciudad de México y Querétaro la conozco como la palma de mi mano. La he recorrido cientos de veces, de día y de noche,
pero siempre evitaba un desvío rural que bordea unas antiguas vías del tren, en una zona donde los árboles parecen más altos, donde el viento sopla de forma distinta, como si cargara secretos viejos. Los locales le llaman el Paso de las Almas. Justo ahí está lo que algunos todavía recuerdan como la Estación del Silencio. Era una noche sin luna, y el cielo estaba cubierto por nubes densas. El cansancio me vencía y los párpados me pesaban. Faltaba poco para las 3 de la mañana cuando vi una luz a lo lejos. Una luz amarilla, débil, como de farol antiguo. No tenía ninguna razón para detenerme, pero lo hice. No, fue una decisión consciente, fue un impulso, algo más profundo, casi animal, como si algo me llamara desde dentro del pecho. Giré el volante, salí del camino principal y me interné por un sendero de tierra. Después de unos minutos, apareció la estación. Un edificio de madera podrida cubierto de maleza y musgo. Los andenes estaban rotos, las vías oxidadas y cubiertas de hojas secas. Todo parecía detenido en el tiempo, y sin embargo, había una luz encendida, una luz amarilla que colgaba de una lámpara antigua en la entrada. Apagué el motor, bajé del camión y lo primero que sentí fue el frío, un aire espeso, húmedo, que olía a tierra mojada, a óxido, y a algo más, algo como flores muertas. Caminé hacia el andén. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni árboles, solo el sonido de mis pasos sobre la madera. Entonces lo vi. Un hombre, de pie, en medio de la estación. Vestía como si viniera de otra época. Saco marrón gastado, pantalones de lana, zapatos antiguos llenos de barro seco. Su rostro era una máscara de arrugas, pero sus ojos eran negros y profundos como el carbón encendido. No parpadeaba. Esta estación, dijo con voz ronca, es un umbral. Aquí no hay tiempo. Quien espera no siempre parte, pero quien parte no siempre vuelve. Quise responder, pero no me salía la voz. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y al pestañear, el hombre ya no estaba. Las vías comenzaron a vibrar, primero suavemente, luego con más fuerza, como si algo enorme se acercara. Entonces lo escuché, un silbido de tren, largo, profundo, antiguo, y el tren apareció. Era un tren viejo, gris, de esos que ya no existen. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. No se veía ningún pasajero, pero dentro se movía algo. Sombra, niebla, dolor. El tren se detuvo justo frente a mí. Las puertas se abrieron con un quejido metálico. Una voz salió de la oscuridad del vagón. «Súbete, José. Es tu turno». Quise correr. Lo juro. Pero mis piernas no me respondieron. Algo, una fuerza invisible, me empujó hacia el interior del vagón. Dentro no había asientos ni pasillos, solo oscuridad. Y voces que murmuraban mi nombre, que decían fechas, recuerdos que no eran míos. Vi escenas que me helaron la sangre, una mujer sola con un retrato entre las manos, un niño mirando una vía con los ojos vacíos, un anciano abrazando un reloj detenido a las 3:33. Todos lloraban sin lágrimas. Grité, lloré, pedí salir. Nadie respondió. Y entonces en el reflejo de la ventana me vi. Pero no era yo, era un yo envejecido, con el rostro vacío y los ojos hundidos. Me miró y me susurró, «Has estado aquí desde hace años, solo estás recordando». Desperté de golpe. Estaba en la cabina del camión, la puerta abierta. Afuera la estación había desaparecido. Solo quedaban árboles, niebla y las vías cubiertas de maleza. Mi reloj marcaba las 3:33. Desde aquella noche, no importa dónde esté, en veces escucho el silbido de ese tren. No hay vías cerca, no hay estación, pero sé que me sigue, que espera. Y cada vez que lo escucho, me pregunto, ¿de verdad bajé del tren?
Desde que comencé a trabajar como trailero, aprendí a respetar las rutas, no solo por su dificultad física, sino porque algunas tienen historias que van más allá de lo comprensible. La carretera que atraviesa el puente Papaloapan, en Veracruz, siempre tuvo para mí una fama oscura, de esas que escuchas en susurros entre compañeros de ruta, pero que nunca crees del todo, hasta esa noche. Era una madrugada fría y oscura, después de una lluvia torrencial que había dejado la tierra mojada y un aroma intenso a humedad y hojas podridas en el aire. El cielo estaba cubierto de nubes que impedían ver la luna, y el frío calaba hasta los huesos. Conduciendo bajo la luz amarilla de los faros, llegué al puente Papaloapan. La estructura de metal y cemento parecía un gigante dormido que atravesaba el río en silencio, reflejándose en el agua oscura que corría abajo, casi sin ruido. De repente, mi celular empezó a vibrar sobre el tablero. Lo tenía en modo avión, así que me sorprendió que sonara. Sin pensar mucho, contesté. Del otro lado, una voz débil, susurrante, como si alguien hablara desde un suspiro, dijo: «No mires atrás». Mi respiración se volvió rápida y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré por el retrovisor, pero solo vi la carretera vacía y las luces tenues que desaparecían en la oscuridad. Sentí que algo me observaba. La voz volvió a susurrar, con una urgencia que me heló la sangre. «Te estoy viendo. No te detengas». Intenté responder, pero solo salió un suspiro de mi boca. Cerré el celular y lo guardé en la guantera, pero en ese instante la radio se encendió sola y comenzó a sonar una canción antigua, lenta y melancólica, que no reconocía, pero que parecía venir de un lugar perdido en el tiempo. El frío dentro de la cabina aumentó, como si la noche se hubiera vuelto más densa y tangible. Las luces del camión parpadearon, y una sensación pesada de presencia llenó el asiento vacío del copiloto. Cuando crucé la mitad del puente, noté una sombra en el espejo lateral. Era difusa, oscura, con ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. Sentí como si esa figura flotara junto a mí, acercándose lentamente, mientras la radio emitía interferencias y la canción se distorsionaba. De repente, la sombra extendió una mano hacia la ventana, como si quisiera tocarme. Un viento helado se coló por la ventanilla entreabierta y escuché un susurro que decía mi nombre con voz que parecía hecha de lamentos. El motor comenzó a fallar, perdiendo potencia, y el camión casi se detuvo justo en medio del puente. El miedo me paralizó, pero no podía apartar la mirada de aquella sombra que parecía querer absorber mi alma. En ese momento, una luz blanca intensa inundó el puente. Frente al camión apareció una figura de mujer vestida de blanco, con cabello largo y suelto, iluminada por esa luz que parecía venir de otro mundo. Su rostro mostraba tristeza infinita y súplica. «No pertenezco a este mundo», dijo con voz temblorosa y suave. «Ayúdame a cruzar». Sentí su presencia tan cercana que pude percibir su aliento frío. Con la mano temblorosa bajé la ventanilla para intentar hablarle, pero cuando miré hacia afuera, ella había desaparecido. En ese instante, el motor volvió a encenderse con fuerza y pisé el acelerador para salir de ese lugar lo más rápido posible. Mientras avanzaba, la canción triste seguía resonando en la radio y el frío en la cabina tardó en desaparecer. Desde esa noche, cada vez que paso por el puente Papaloapan, mi celular vibra con llamadas perdidas de un número desconocido. Siento que aquella mujer sigue atrapada entre este mundo y el otro, buscando que alguien la ayude a cruzar y encontrar la paz. Esa llamada, ese susurro, esa presencia, me recuerdan que hay lugares y almas que la razón no puede explicar, y que la oscuridad guarda secretos que solo unos pocos pueden enfrentar. Gracias por acompañarme esta noche. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Eso me ayuda más de lo que te imaginas.
Te dejo en la pantalla 2 videos más con relatos que te van a poner la piel de gallina. Hasta pronto, amigo. Que descanses, si puedes.